Imagina despertar con la garganta ardiendo, el aire tan espeso que parece lodo. Abres la ventana y el mundo ha desaparecido, el mediodía es negro, y el cielo ruge como si el planeta se deshiciera sobre ti. No es una escena de Mad Max, ni el tráiler de una película postapocalíptica. Fue la vida real en Estados Unidos durante los años 30, cuando respirar era un acto de supervivencia y el desayuno sabía a polvo. Lo llamaron el Dust Bowl. Y lo más increíble es que la solución no fue un muro de acero ni una máquina milagrosa, sino un bosque que cruzó un continente entero. El corazón de Norteamérica se convirtió en un desierto. En la década de 1930, el viento arrancó la piel misma de la tierra, levantando océanos de polvo que devoraban pueblos enteros. Las tormentas eran tan gigantescas que bloqueaban el sol y oscurecían ciudades a cientos de kilómetros. Un desastre tan vasto que parecía bíblico, pero no lo era. Era el precio de la ambición humana. Cuando la Gran Depresión ya había vaciado los bolsillos de millones, llegó algo peor, el suelo se rebeló. El llamado Dust Bowl, o cuenco de polvo, fue un cataclismo que mezcló economía, clima y error humano en una tormenta perfecta. Según los archivos de la National Oceanic and Atmospheric Administration, los vientos de hasta 100 km por hora levantaban masas de polvo que viajaban miles de kilómetros, cubriendo desde Kansas hasta Nueva York. Durante casi una década, el aire se volvió enemigo. Respirar lo mataba lentamente. Los niños despertaban tosiendo barro, los animales, asfixiados, yacían como sombras sobre campos estériles. En los diarios de la época, preservados por la Biblioteca del Congreso, se cuentan historias de madres que sellaban puertas con trapos húmedos, intentando que sus hijos no se asfixiaran mientras dormían. Era como si el mundo entero hubiera olvidado cómo llover. En medio de esa oscuridad, un grupo de científicos, ingenieros y soñadores tuvo una idea que parecía absurda: construir un muro de árboles. Plantar una línea verde tan extensa que pudiera frenar al viento. Así nació uno de los proyectos ecológicos más ambiciosos en la historia moderna, el Gran Cinturón Protector de las Grandes Llanuras, un bosque artificial que se extendería desde Canadá hasta Texas. El polvo que se comió América. El año es 1929. Wall Street acaba de colapsar, y con él, la ilusión de un país que creía haber domesticado a la naturaleza. Pero mientras los banqueros se desplomaban en Nueva York, algo más profundo se resquebrajaba en el corazón del continente. La tierra misma, agotada por el arado, comenzaba a morir. Tras la Primera Guerra Mundial, los avances tecnológicos prometían una nueva era agrícola. Tractores y arados industriales permitieron a los granjeros desgarrar millones de acres de praderas vírgenes. Aquellos suelos, protegidos durante siglos por complejos sistemas de raíces que retenían la humedad y resistían la sequía, fueron literalmente volteados del revés. Según la US Geological Survey, entre 1925 y 1930 se araron más de 5 millones de nuevos acres, eliminando el equilibrio ecológico que mantenía con vida a las grandes llanuras. Cuando la sequía golpeó en 1931, esa herida abierta se convirtió en una hemorragia continental. Los vientos del oeste encontraron un suelo desnudo, suelto, y lo levantaron en nubes asesinas. Testimonios del Smithsonian Environmental Research Center describen paredes de polvo de más de 3.000 metros de altura, viajando a más de 100 km por hora, arrasando todo a su paso. Una tormenta en 1934 llegó a transportar 12 millones de toneladas de tierra fértil hasta la costa este, cubriendo la Estatua de la Libertad con el suelo erosionado de Oklahoma. Las cifras son apocalípticas. 35 millones de acres de cultivos destruidos, otros 125 millones en degradación acelerada y 2,5 millones de personas desplazadas según el Departamento del Interior de Estados Unidos. Miles murieron por neumonía por polvo, una afección pulmonar causada por respirar tierra suspendida en el aire. El país, literalmente, se estaba asfixiando en su propio progreso. El viento no solo se llevó la tierra, sino también la confianza en la modernidad. Los campos parecían tumbas, los pueblos, fantasmas, y el sueño americano, un espejismo cubierto de polvo. Sin árboles que frenaran la furia del aire, la naturaleza había recuperado su dominio, implacable. América aprendía, de la peor manera posible, que la civilización solo es tan sólida como el suelo que pisa. El nacimiento del Gran Cinturón Protector. Cuando Franklin D. Roosevelt llegó a la presidencia en 1933, heredó algo más que una economía colapsada. Un país al borde del colapso ambiental. Las llanuras, antaño el orgullo agrícola de América, se habían convertido en un paisaje de ruinas. Los campos eran desiertos, los pueblos se vaciaban, y cada ráfaga de viento levantaba no solo polvo, sino desesperanza. Roosevelt entendió que la crisis no podía resolverse solo con dinero, debía restaurarse la tierra misma. Su respuesta fue el New Deal,
una serie de programas que buscaban no solo reconstruir la economía, sino también reconciliar al hombre con la naturaleza. En ese contexto nació una idea que, al principio, sonaba casi utópica: crear una muralla viva capaz de frenar los vientos y devolver la estabilidad al suelo. No se trataba de levantar muros de concreto ni diques de acero, sino de plantar árboles. Cientos de millones de ellos. Así surgió el proyecto forestal de los Estados de la Pradera, más tarde conocido como el Gran Cinturón Protector de las Grandes Llanuras, un plan de ingeniería ecológica sin precedentes en la historia del continente. El concepto era tan audaz como simple. Si las tormentas de polvo eran impulsadas por vientos sin obstáculos, ¿por qué no crear una cadena de barreras naturales que las fragmentaran? Los cinturones de árboles, también llamados cortavientos o Celterbelts, habían sido usados durante siglos en Europa y Asia para proteger cultivos, pero nunca a escala continental. Según los registros del US Forest Service, Roosevelt aprobó el proyecto en julio de 1934 con una inversión inicial equivalente a más de $2.000 millones actuales, apostando por una solución que combinaba ciencia, trabajo y esperanza. El primer árbol, un pino austriaco, fue plantado el 18 de marzo de 1935 cerca de Mangum, Oklahoma. Aquel acto simbólico marcó el inicio de una operación colosal. El gobierno movilizó al Civilian Conservation Corps, CCC, y a la Works Progress Administration, WPA, dos de los pilares del New Deal. Jóvenes desempleados, campesinos y veteranos de guerra fueron entrenados para convertirse en guardianes del futuro. Recibían 30 centavos la hora, unos $6 actuales, y por primera vez en años, el trabajo volvió a tener sentido. No estaban construyendo carreteras, sino esperanza. Los viveros federales comenzaron a brotar por todo el medio oeste. Cada estado estudiaba qué especies podrían sobrevivir a su clima: olmos, álamos, cedros, pinos, fresnos. Los ingenieros del Servicio de Conservación de Suelos, creado en 1935, diseñaron la disposición exacta de cada cinturón: hileras de árboles altos en el centro, flanqueadas por especies más bajas y arbustos que amortiguaban el viento de manera escalonada. La estructura, meticulosamente planificada, funcionaba como una muralla viva que rompía la fuerza del aire y anclaba la tierra con sus raíces. Era una orquesta vegetal afinada para sobrevivir a las furias del clima. En poco tiempo, miles de hombres trabajaban al unísono bajo un mismo propósito: detener al viento. El Gran Cinturón Protector no solo prometía salvar la agricultura, sino también redefinir la relación del país con su entorno. Por primera vez, la nación que había arrasado la naturaleza para expandirse comprendía que debía protegerla para sobrevivir. En el fragor de la Gran Depresión, mientras el hambre devoraba hogares y el polvo sepultaba horizontes, Estados Unidos comenzó a plantar no solo árboles, sino redención. Una muralla viva contra el viento. A medida que los árboles comenzaron a alinearse sobre el mapa, algo nunca antes visto tomó forma en el continente. Un bosque diseñado por el hombre para resistir al cielo. El Gran Cinturón Protector de las Grandes Llanuras no era un solo bosque continuo, sino una red de más de 18.600 millas de cinturones forestales entrelazados, plantados estratégicamente sobre fincas voluntarias desde Dakota del Norte hasta Texas. Cada línea de árboles era una costura en la herida abierta de América. Los ingenieros del Servicio Forestal de Estados Unidos definieron con precisión quirúrgica la arquitectura de esos cortavientos: hileras de entre 100 y 160 pies de ancho, espaciadas a 10 pies entre sí, compuestas por árboles altos al centro, medianos a los lados y arbustos en los bordes. Según estudios posteriores del US Soil Conservation Service, esta disposición reducía la velocidad del viento hasta en un 80% en las áreas protegidas y aumentaba la retención de humedad del suelo en más de un 15%. El resultado era casi poético: el viento, antes destructor, se veía obligado a inclinarse ante los árboles. Pero lo verdaderamente revolucionario no era la ingeniería, sino el impacto humano detrás de ella. En plena Gran Depresión, el proyecto ofreció trabajo a más de 30.000 personas, devolviendo dignidad a comunidades enteras que habían perdido todo. Para muchos, aquellos árboles eran más que una medida de conservación, eran la prueba tangible de que el país aún podía levantarse. Roosevelt lo entendía bien. El bosque que plantamos hoy será el escudo del mañana, dijo durante una visita a Oklahoma, según registros del Franklin D. Roosevelt Presidential Library. Los resultados no tardaron en hacerse visibles. Apenas 3 años después del inicio del proyecto, los científicos observaron una reducción significativa de las tormentas de polvo en las regiones donde los cinturones estaban consolidados. Las lluvias comenzaron a retenerse más tiempo sobre los campos y los rendimientos agrícolas crecieron hasta un 15% en áreas protegidas. Lo más sorprendente, según reportes del Departamento de Agricultura en 1939, fue el cambio en el microclima.
Los árboles atrapaban humedad, incrementaban la sombra, y transformaban el aire seco en un ecosistema respirable. El paisaje, antes castigado, comenzaba a sanar. En total, se plantaron más de 220 millones de árboles entre 1935 y 1942. Era el equivalente a sembrar un bosque del tamaño de Alemania, pero con una misión precisa: frenar la destrucción causada por el propio ser humano. Años más tarde, un agricultor de Dakota del Norte resumió lo que significó ese esfuerzo con una frase que se volvió icónica: estos árboles salvaron la granja de mi familia. Y aunque las tormentas de polvo no desaparecieron de la noche a la mañana, el viento, ese enemigo invisible, ya no soplaba impune. Los frutos de un bosque improbable. Con el paso de los años, los árboles comenzaron a cumplir la promesa para la que habían sido plantados. A medida que el gran cinturón protector maduraba, el aire dejó de ser un enemigo y volvió a ser respirable. Los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de finales de los años 30 confirmaban lo impensable: la velocidad del viento se redujo hasta en un 80% en zonas protegidas, la erosión del suelo cayó drásticamente, y las cosechas, antes perdidas, empezaron a florecer de nuevo. La tierra, cansada pero resiliente, respondía al gesto humano con una gratitud silenciosa. Los científicos del Servicio de Conservación de Suelos observaron algo aún más sorprendente. Los cinturones de árboles no solo detenían el polvo, alteraban el microclima de su entorno. Las hojas atrapaban humedad, disminuían la evaporación y creaban un efecto de enfriamiento que devolvía equilibrio a los ecosistemas locales. Estudios posteriores de la Universidad Estatal de Kansas demostraron que el aire en las zonas protegidas retenía más vapor de agua y que los rendimientos agrícolas aumentaron hasta un 15% en comparación con los campos expuestos. Era como si los árboles hubieran reescrito las reglas del clima a escala local. Pero los beneficios iban más allá de la agricultura. En pleno invierno, las hileras de árboles funcionaban como escudos térmicos naturales. Las familias cercanas a los cinturones reportaron una disminución de entre 20 y 40% en el consumo de energía para calefacción, algo vital en medio de la Gran Depresión, cuando el carbón era un lujo. Los informes del US Forest Service señalaban que incluso las casas más humildes se mantenían cálidas más tiempo simplemente porque el viento ya no arrancaba el calor de sus paredes. En un país donde el hambre era común, ahorrar combustible significaba sobrevivir. También apareció un efecto inesperado: el regreso de la vida silvestre. Los cinturones de árboles crearon corredores naturales para aves e insectos polinizadores que, a su vez, controlaban plagas de manera orgánica. Según los registros del North American Bird Conservation Initiative, especies como el carbonero, el jilguero y el zorzal volvieron a anidar en regiones donde habían desaparecido hacía décadas. La naturaleza, una vez desterrada, regresaba por la puerta grande. El paisaje de las grandes llanuras cambió. Lo que antes era un horizonte árido y sin fin se transformó en un mosaico verde que respiraba y daba sombra. Los cinturones no solo salvaron la agricultura, devolvieron dignidad a las comunidades. En los diarios rurales de la época, conservados por la Biblioteca del Congreso, abundan testimonios de campesinos que describían la sensación de esperanza cuando los primeros brotes verdes aparecían entre la tierra seca. América había comprendido que, a veces, el progreso no se mide en fábricas ni en acero, sino en raíces. El ocaso del cinturón y su legado global. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la atención del país se desvió del campo a la industria, y los recursos del gran cinturón protector comenzaron a agotarse. Para 1942, el programa fue oficialmente reducido y miles de trabajadores fueron reasignados al esfuerzo bélico. Aún así, cuando los equipos se retiraron, más de 220 millones de árboles se alzaban sobre las llanuras como un ejército verde. Lo que había empezado como una respuesta de emergencia se convirtió en la mayor obra ecológica de la historia estadounidense. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba: mantener viva aquella muralla vegetal. Sin el respaldo constante del gobierno, la responsabilidad del mantenimiento recayó en los propios agricultores. Durante los años 50, muchos hicieron lo que pudieron, pero el trabajo era extenuante. Los informes del Departamento de Agricultura de 1954 registraron que solo un 70% de los árboles sobrevivía, el resto sucumbía a las plagas, la falta de agua o al simple abandono. El crecimiento descontrolado de malezas, los daños por el pastoreo y la expansión de la maquinaria agrícola moderna convirtieron a los cinturones en obstáculos para algunos. En nombre de la eficiencia, muchos de los árboles que alguna vez salvaron cosechas fueron arrancados para dar paso a nuevas tierras cultivables. Aún así, la semilla del proyecto había germinado más allá de las fronteras. En 1978, China lanzó su propia versión del experimento, la llamada Gran Muralla Verde del Norte, destinada a detener el avance del desierto del Gobi.
Inspirada directamente en el modelo estadounidense, esta iniciativa busca cubrir más de 4.500 kilómetros con árboles antes de 2050 y según datos del Ministerio de Silvicultura de China, ya ha reducido las tormentas de arena en un 20%. Décadas más tarde, África adoptó la misma filosofía con la Gran Muralla Verde Africana, un cinturón de 9 millas de ancho y casi 5.000 de largo que atraviesa 11 países desde Senegal hasta Djibouti. Financiado por el Banco Mundial y la Unión Africana, su meta es restaurar 100 millones de hectáreas degradadas antes de 2030. Incluso Australia decidió seguir el ejemplo. En 2019 anunció un ambicioso plan para plantar 2.000 millones de árboles antes de 2030, muchos de ellos organizados en cinturones cortavientos para frenar la desertificación y compensar las emisiones de carbono. Los expertos de la Australian National University Climate Institute han señalado que estos proyectos no solo absorben CO, sino que también ayudan a estabilizar las lluvias y a proteger la biodiversidad. En otras palabras, el modelo del cinturón protector estadounidense se transformó en un arquetipo mundial de resiliencia ecológica. Hoy, casi un siglo después, el gran cinturón protector de las grandes llanuras sobrevive de manera fragmentada. Estudios del National Agroforestry Center de Nebraska en 2016 revelaron que el 79% de los cinturones originales aún existían en algún grado, aunque muchos estaban deteriorados. Sin embargo, cada año se plantan millones de nuevos árboles siguiendo su legado. Más que un proyecto, el cinturón fue una lección grabada en la tierra. La naturaleza puede ser destruida por el hombre, pero también puede ser restaurada por él. En una era de cambio climático global, aquel bosque que cruzó América sigue susurrando una verdad simple y eterna: a veces, el futuro se planta. El bosque que salvó a un país. Al final, el gran cinturón protector de las grandes llanuras no solo fue una proeza de ingeniería ecológica, fue un acto de humildad colectiva. En una época dominada por la arrogancia del progreso, los Estados Unidos aprendieron que no todo puede conquistarse con máquinas. La tierra no necesitaba dominarse, sino comprenderse. Lo que comenzó como una respuesta desesperada ante la destrucción terminó convirtiéndose en una lección de equilibrio. La tecnología más poderosa del siglo XX resultó ser una semilla. Aquella muralla verde demostró algo que los científicos y ambientalistas siguen repitiendo hoy: los ecosistemas no se restauran con discursos, sino con raíces. Cada árbol plantado fue un recordatorio de que el suelo, el aire y la vida están tejidos en una misma trama invisible. En tiempos donde el cambio climático se cierne como una nueva tormenta global, el legado del cinturón protector resuena con fuerza. La solución no siempre es más acero, sino más bosque. Lo irónico es que, en su intento por detener al viento, América terminó aprendiendo a escuchar a la naturaleza. Ese bosque artificial, nacido de la desesperación, reveló un principio simple y eterno: la verdadera infraestructura del futuro no se construye hacia arriba, sino hacia abajo, allí donde las raíces sostienen el mundo. Y quizá esa sea la moraleja definitiva. Porque cada árbol que alguna vez detuvo el polvo también detuvo algo más. El olvido. Recordó al país que el progreso no es avanzar sin mirar atrás, sino avanzar sin olvidar dónde empieza la vida. En los surcos de aquella tierra erosionada quedó escrita una advertencia y una promesa: podemos redimirnos. Si esta historia te hizo mirar el suelo con otros ojos, suscríbete y activa la campana. Cada entrega analizamos sucedos y hechos históricos relacionados con el medio ambiente. Déjame un comentario contándome si crees que proyectos como el Gran Cinturón Protector podrían salvarnos del cambio climático actual. Y recuerda, el futuro no se predice, se planta. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros porque nos permitirá realizar las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.